Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión del año de Disonancias, este foro de debate donde venimos a tratar diversos temas de interés social a nivel regional y a nivel nacional y hasta internacional. Hoy no nos pudo acompañar el doctor Enio Héctor, pero bueno, ya estará en las siguientes emisiones él como moderador de este espacio. Sí, y bueno, hoy nos acompañan para hablar sobre el tema libertad de expresión y censura en medios de comunicación masiva. Nos acompañan el doctor Ramón Martínez Padilla, quien es docente aquí en esta Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAT, y también a mi derecha el doctor Jorge Alberto Pérez Cruz, docente de Economía, igual de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales aquí en la UAT. Bueno, aquí traigo yo un escrito precisamente del doctor Enio para poner en contexto todo este tema de la libertad de expresión y censura en medios de comunicación. Voy a dar lectura y bueno, iniciaremos así este debate que bueno, esperamos que sea muy, muy rico. Dice: quizá desde que existen los medios de comunicación masiva en sus diferentes formatos, impresos, electrónicos, cinematográficos, entre otros, existe la censura. Sin embargo, esta acción de mutilación informativa al parecer se encuentra asociada a las pautas restrictivas de un sistema social. De tal manera, se considera que los sistemas sociales con esquemas de gobierno rígidos o intolerantes, como las dictaduras, son más proclives a la censura informativa como vía de autopromoción, con la que ofrecen una realidad conveniente y no contradictoria a su ejercicio, mientras que sistemas con esquemas de gobierno más tolerantes a las opiniones contrarias, como las democracias, no encontrarían en la censura un mecanismo para la promoción y el control social. Lo anterior se cumple en diferente proporción de acuerdo a las realidades de distintos países. Sin embargo, se asume que en las democracias no debería ocurrir, y si existiera tendría que ser reprobable e inmediatamente corregido a partir de un conjunto de organismos vigilantes del goce de la libertad de expresión. Pero esto en México puede quedar en entredicho, a pesar de tener un sistema de gobierno democrático. En su operación se muestra como un entramado de procesos ocultos, misteriosos, que por naturaleza corrupta deben permanecer en la oscuridad, ignorados, y todo intento por mostrarlos para que sean conocidos desde su contenido. Y una muestra reciente de esto puede ser la controversia Aristegui-MBS, que concluyó en el despido de 2 periodistas y la ruptura contractual con la conductora del noticiero matutino y el cese de todo su equipo, lo cual ha sido calificado como un atentado a la libertad de expresión. Más o menos este es el contexto en el que quisiéramos iniciar esta emisión de Disonancias, planteando 2 preguntas iniciales a partir de este contexto. ¿Cuál es su opinión sobre la libertad con la que se puede informar en los medios de comunicación en México, como primera pregunta? Y después, ¿cuál es la lectura del caso Aristegui-MBS? Y bueno, no sé quién quiera tomar primero la palabra. Profesor. Bueno, gracias. Disculpen por la voz, porque ando un poco afectado. Pues yo creo que la pregunta, la primera, que habla sobre la libertad para informar aquí en México. Exacto. Pues yo creo que hay que distinguir un poco sobre, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad para informar. Respecto a la libertad de expresión, que todavía no lo estamos abordando, sino para atender la pregunta que es la libertad para informar, pues las circunstancias con que se ha informado pareciera que hay una intromisión del gobierno
específicamente de la Secretaría de Gobernación. Quizás ha molestado mucho la manera de informar de Aristegui o el contenido informático de Aristegui, lo que ha investigado periodísticamente, como ocurrió con la exposición de la casa obtenida por la esposa del presidente, o quizás lo de Ayotzinapa, o quizás eso ha molestado al gobierno, y si acaso por la manera como hemos podido conocer que se comporta los funcionarios gubernamentales, pareciera que ellos le hayan hablado a la difusora o medio de comunicación MBS para aparecer como un problema laboral, un problema contractual. Entonces, libertad para informar, pues sí, yo creo que hay mucha restricción todavía en México, pero de una manera no de un texto legal, sino más bien de un texto de hecho. Me reservo para hablar después sobre la libertad de expresión. Perfecto. Bueno, buenos días, tarde ya, Sí. Gracias por la invitación. Y efectivamente lo que dice el profesor es muy cierto, ¿verdad? Si hay alguien que regula los medios en México es el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces es quien vigila lo que se informa y cómo se informa. Entonces, hablar de esa libertad en cuanto a cómo informar, pues creo que en el caso de México hay muchas dudas. Y muchas dudas porque si uno revisa, no podemos dejar de lado la cobertura en principio. Los medios que informan en México tenemos que vincularlos con el nivel de cobertura. Por ejemplo, vemos a Televisa que tiene una cobertura alrededor del 60%, 70% de audiencia en el país, en términos generales, ¿no? Y el otro restante por ciento le queda a los otros medios de comunicación. Entonces, hablamos de informar, quien marca la forma de informar es este medio. Y realmente, ¿cómo informa? Informa de una manera en la que relata muchos de los hechos que pasan en nuestra vida diaria en el país, pero lo hace de una manera descriptiva, sin hacer un análisis profundo de lo que pasa. Entonces, es muy importante, primero, en principio, ver cómo se está informando. En el caso de lo que estamos observando actualmente con el caso Aristegui, yo creo que la diferencia con este medio como Televisa, que tiene esa cobertura y informa de una manera en la que describe lo que pasa, comparándolo con Aristegui, diríamos que Aristegui le da un elemento adicional que tiene que ver con el análisis de cómo se informa. Es decir, del contenido de la información se analiza y se profundiza, se hacen trabajos de investigación para llegar a elementos que le den validez a una nota, es decir, y que pueda ser relevante para solucionar problemas que se generan en el país. Esta forma de informar no la vemos en los otros medios. Eso sería en principio, ¿no? Analizando, por ejemplo, los contenidos de estas televisoras y también igual de TV Azteca y Televisa, vemos que no hay, dentro de los contenidos que tienen en su programación diaria, vemos que los programas de análisis son escasos. O sea, si analizáramos la programación diaria de estos medios de comunicación, encontraríamos que es muy poco el debate que se hace. Y si existe alguna transmisión durante el día, va a ser en una hora en la que poca cobertura va a tener. Por ejemplo, hablemos esta parte de tercer grado, que ya es un horario muy tarde ya y donde tiene poca audiencia por lo mismo, ¿no? Por el horario en que se transmite, que tampoco llegan a hacer un análisis profundo de la situación del país. Hables en materia económica, política y social. Cualquier tema es poco la que se profundiza y en horarios poco aptos para la audiencia. Entonces, en ese sentido diríamos que se informa de una manera descriptiva, que es muy a modo hacia el gobierno, y eso evidentemente pues el gobierno lo favorece y promueve ese tipo de información. Entonces, no podemos hablar que hoy existe una información, una libertad en la forma en que se expresa, porque no la hay, ¿sí? Y donde sí la hay cierta represión de parte del Estado, que es el caso de Aristegui. Entonces, ¿qué pasa con lo de Aristegui?
Lo que sucede ahí es que evidentemente resulta muy incómodo para el gobierno tener un medio de información o una periodista con estas características, porque el análisis que se hace o que se desarrolla a partir de ese medio es precisamente investigación, y la investigación implica llegar a encontrar elementos que den validez a una nota. Es decir, ellos hablan de casos severos como el de la Casa Blanca, pero hay una evidencia que lo respalda, y que esa evidencia pudiese servir para llegar a una instancia todavía superior y pueda tener efectos legales. Es decir, no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de hechos y de un respaldo de documentos que demuestran lo que se está diciendo en esos medios. Esto no lo vemos, ese nivel de discusión en los otros medios informativos no lo vemos, o es muy escaso, eso no lo vemos. Entonces, esto definitivamente resultó muy incómodo al Estado, y buscaron de alguna manera tratar de sacar de los medios a este tipo de periodismo que se está haciendo. Entonces, me parece que ese es un elemento que nos dice que no hay esa libertad de expresión y no se puede informar de una forma analítica y crítica hacia el Estado. Ahora, a propósito de estas diferentes maneras de hacer periodismo, ¿no? Lo que podríamos calificar, o más bien clasificar, ¿no?, para efectos de este debate, como periodismo descriptivo, ¿no?, y periodismo de investigación, precisamente el de Carmen Aristegui. A propósito de ello, recuerdo que me parece que, si no fue ayer, fue antier, Pedro Ferriz de Coin mostró una perspectiva, algo que en lo personal me pareció interesante, sobre este caso Aristegui MBS, señalando entre una de sus posturas que no había violación alguna a la libertad de expresión en el caso Aristegui, más específicamente señalando que actualmente, así como en sus palabras en gobiernos anteriores, desde el último gobierno priista hasta los gobiernos panistas, ha habido y él ha vivido libertad de expresión. Ajá. Pensando, bueno, en que Pedro Ferriz de Coin podría considerarse, o corríjame si me equivoco, dentro de un periodismo un poco más al periodismo parecido al que hace Carmen Aristegui, no tanto al descriptivo, ¿no?, que podemos ver, por ejemplo, en el noticiero de Joaquín López Dóriga. Entonces, pensando en esa opinión que puede resultar bastante polémica, y también una de las versiones como las que se ha manejado este problema como un conflicto entre particulares, que si no me recuerdo, esa postura la trajo a colación la misma Secretaría de Gobierno, si no me equivoco, lo cual, bueno, implicaría ya un problema de origen, ¿no?, porque es lo que se está cuestionando. O sea, a fin de cuentas, lo que se cuestiona es qué tanto están las condiciones dadas para la libertad de expresión en un gobierno, y que el gobierno diga, bueno, esto no es un problema de libertad de expresión sino de otra cosa, ya es un problema. Pero bueno, a colación aquí, puede haber elementos suficientes, o más bien, para poder aterrizar el cuestionamiento. ¿Cuáles son los elementos que podemos, como usuarios de los servicios informativos, ver, ¿no?, de primera mano, que nos digan, aquí hay indicadores clave de que hay una falta a la libertad de expresión, o en su caso, aquellos elementos que pudieran representar la violación de la libertad de expresión? Ajá. ¿Cuáles son, desde sus perspectivas, estos elementos que podríamos nosotros decirle a las personas que nos ven? Si ustedes lo analizan en un noticiero, podrán ver, ¿no?, o más bien en una nota sobre Aristegui Noticias y MBS, podrán ver si está o no está habiendo libertad de expresión en esa nota en particular. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos elementos? Pues gracias, porque me estás dando pie a hablar de la libertad de expresión, que no era el inicio, la manera. Y si acaso Ferriz de Coin dice que no hay violación a la libertad de expresión, pues eso yo creo que me permite hacer algunas aclaraciones, ¿no? Resulta que, un poquito de historia, resulta que a partir de los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión,
se empezó a adjudicar la libertad de expresión a esos medios. Pero la libertad de expresión no le pertenece a los medios. Si hablamos de libertad y entendida la libertad como facultad de elección, como lo presentan los filósofos, filosofía en derecho expresamente, la libertad es la capacidad natural que tiene todo ser humano para decidir, para elegir. Le llaman capacidad de elección. Otro que le llama capacidad de elección, bueno, son muchos, pero sí recuerdo muy claramente a Víctor Frank en su libro En busca del sentido, El hombre en busca del sentido, que él experimentó esa situación que se vive en los campos de concentración en la época de la Segunda Guerra. Y él dice que se propuso, dice en su libro que se propuso vivir lo mejor posible, y eligió él vivirlo a pesar de las contrariedades, vivir lo mejor posible, y dice que lo logró. Y él mismo dice entonces la libertad es una capacidad de elección. Pues si la capacidad de elección es una capacidad natural, es natural en el ser humano, ¿verdad? En el ser humano, le pertenece al ser humano, es privativo del ser humano, como el pensar. Entonces, si cualquier persona, y gracias a la manifestación libre de las ideas, es que se desarrolla las diversas ramas del saber, ¿no? Y la investigación y todo lo demás, pues entonces tenemos que la lluvia de ideas que pueda tener una persona tiene libertad para expresarse, y nada ni nadie lo puede interrumpir, ni obstaculizar, ni objetar, ni nada, porque es una capacidad natural. Por lo tanto, la llamada libertad de expresión le pertenece al ser humano, no a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son difusores nada más, son los que divulgan nada más las ideas, los pensamientos y lo que sea, pero quien lo expresa es el ser humano. Entonces la libertad de expresión es eso, una libertad, no es en sí mismo un derecho, sino, como nos dice Ignacio Burgoa, nace como derecho a partir de que el Estado, en este caso el Estado mexicano, lo reconoce la libertad de expresión en el ser humano. Y como lo reconoce constitucionalmente, a partir de ahí nace lo que se pudiera llamar, o lo que llama Ignacio Burgoa, un derecho subjetivo público. Y quizás ya nacerá como derecho humano, pero la libertad de expresión es eso, una libertad que nada ni nadie nos puede impedir. En cambio, el derecho sí tiene limitaciones. Yo creo, igual, lo coincido con el profesor, me parece que es muy cierto. Yo creo que si hablamos de libertad de expresión en los medios nada más, ¿no? Estaríamos enfocándonos, y esta plática es en ese sentido, libertad de expresión en los medios. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros analizáramos, por ejemplo, lo que pasa en 2012, me parece que 2012, cuando también el caso Aristegui se da una situación muy similar, porque hace una investigación sobre algunos gustos y preferencias del presidente en turno, que era Felipe Calderón, ¿verdad?, donde hace manifiesto que tiene un problema de salud, que es el alcoholismo, y había ese antecedente, tiene un problema en la televisora, la sacan, es decir, era una forma de manifestarlo. Hablabas tú también de Ferriz también lo ha vivido, digo, el hecho de haber sido muy crítico ante Peña Nieto le costó salir de la radio, o sea, él actualmente me parece que no está en los medios. Está de manera independiente. Sí, pero ya actualmente él ya está de independiente, porque él ya no tiene ese acceso. Por lo mismo, eso nos demuestra que ha sido gente que ha sido crítica hacia el Estado y que ha tenido consecuencias. Entonces, en principio diríamos, no existe la libertad de expresión en los medios, ¿sí? Sobre todo cuando nos referimos a la vida política de este país. Ahí sí es imposible esto, ¿no? Entonces, y creo que también los medios han sido partícipes de esto, y en una mala medida. Veamos, por ejemplo, a Televisa, que ha sido muy permisible en cuanto
a ceder al gobierno o los gustos o preferencias del gobierno en cuanto, por ejemplo, cuando veíamos la campaña del actual presidente Peña Nieto, veíamos que todas las noches tenía un espacio dedicado en el noticiero, obviamente de mayor cobertura en el país, el candidato durante 6 años o 5 años estuvo permanentemente saliendo en los medios, una noticia del Estado de México, refiriéndose a su desempeño como gobernador. Entonces eso nos habla de que los medios han tenido o han sido vulnerados por la parte política y económica y han sido permisibles a esta situación. Es decir, no estamos hablando de medios en los cuales han sido sometidos, no, han sido permisibles. O sea, en el caso de Televisa y TV Azteca, y porque han tenido una ventaja, ¿no?, económica, y eso los ha motivado, digamos. Entonces diríamos que es una falta de transparencia, una libertad de expresión en los medios, pero permisible por ellos mismos, porque hay una. Entonces, cuando llega alguien como es el noticiero de Aristegui, donde las cosas son completamente distintas, bueno, vemos lo que está sucediendo. Ahora, me comentabas, bueno, creo que entonces en ese sentido hay algo muy importante que retomar: la responsabilidad social de los medios. Es algo que ya no existe, o al menos en la mayoría de los medios se olvidó, y donde el objetivo fundamental es informar a la población de tal manera que pueda tener conocimiento de lo que pasa en la vida del país, para que a partir de ahí pueda tomar el ciudadano decisiones, ya sea en el medio político, económico y social. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa en la sociedad? Pues lo que vemos es una sociedad completamente confundida, descontextualizada de lo que pasa, confrontándose, porque por un lado tenemos una sociedad que dice que está informada, lee otros medios, no solamente la parte de la televisión, que ese es otro tema, ¿verdad? La mayoría se informa a través de los medios electrónicos y no otros medios alternativos. Entonces eso confronta también a la sociedad y genera pues una situación de conflicto. Entonces creo que también esto nos está llevando a otras formas de violencia dentro de la sociedad, producto de esta falta de transparencia y de libertad de expresión en los medios para informar de una manera adecuada. Yo creo que ese es fundamental, regresar a la responsabilidad social de los medios, tener muy presente esto. Pero esto, ¿quién lo va a hacer? Pues el regulador. ¿Y quién es el regulador? Pues el Estado. Pero entonces se ve muy lejano que suceda, porque si el Estado es el regulador y él es el que está impidiendo que de alguna manera no haya esa libertad de expresión, se ve difícil que se logre, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a ver va a ser un grupo de personas dedicadas a esta profesión del periodismo, de investigación, tratando de generar una fuerza mayor en cuanto a tener más espacios, ¿no? Yo creo que hacia allá va a estar este movimiento, que no creo que haya terminado, yo creo que va empezando, ¿no? Porque todos los días vemos medios, no solamente nacionales, sino también internacionales, que se están sumando a este movimiento de Aristegui, donde lo que están exigiendo es mayor participación de medios con un nivel de crítica y que los estados lo acepten. Y que de hecho, bueno, tengo entendido que a propósito de ello, dos nuevas televisoras, ¿no?, entrarán a competencia a Televisa y a TV Azteca, que son quienes en el medio de la televisión al menos tienen el dominio. Y eso, bueno, sería interesante también indagar un poco más adelante qué tanto podría cambiar el panorama. O sea, qué tanto ya no se va a poder ser tan permisivo, ¿no?, en ciertos aspectos, porque ahora se va a tener otro medio. O aquí me gustaría también ponerlo en consideración, qué tanto va a ser qué tanto va a ser un poco más de lo mismo. O sea, cómo poder asegurar o cómo poder darle lectura y no esperar que vaya a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que al final de cuentas lo que considero y creo que es evidente sobre Televisa y TV Azteca es que tienen alcances, ¿no?, más allá de lo que puede tener un medio, por más veraz que sea, por cantidad de dinero, recursos, etcétera. Entonces, qué bueno, ¿qué se podría esperar, ¿no?, en el panorama en México a partir de que estos dos nuevos
elementos de competencia se fueran a introducir. Y aparte, bueno, mencionaban una división que me pareció interesante y que quisiera aclarar un poco: la libertad de expresión como derecho humano y la libertad de expresión como cualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como cualidad humana, ¿no? Y efectivamente hablar sobre que la libertad de expresión no se acota al medio de comunicación, sino a la libertad ejercida, ¿no? Y al derecho que digamos envuelve esa libertad, ¿no? Por lo que aquí yo me gustaría también traer otra pregunta. Al ser una violación de la libertad como derecho, se está también a usuarios de ese medio de comunicación, o podría hablarse de una violación al derecho a la información. Podría ser entrar en ese rubro. Bueno, sería esa, pero nada más para aclarar. ¿Y qué tanto afectará el panorama esta inclusión de estos dos nuevos medios? Me parece que si las licitaciones fueron reales y correctas, yo creo que va a haber competitividad y sobre todo periodismo de investigación. Pero si las licitaciones fueron amañadas, como ocurre mucho en México, pues yo creo que va a ser más de lo mismo, en donde esos van a ser servidores de los intereses gubernamentales, como se ha visto que ha ocurrido con otros medios de comunicación. Entonces, pensando en esas dos nuevas televisoras, respecto al impacto de afectación al derecho de ser informados, pues yo vuelvo a insistir en esa distinción. Los medios de comunicación se adjudican la libertad de expresión, pero no les pertenece. A ellos les pertenece difundir, si acaso, la información que alguien produce. No es lo mismo, por ejemplo, que yo como periodista voy contigo, que eres un ciudadano común, y hago una pregunta y tu respuesta es una libre expresión, pero esa libre expresión puede ser que ofendas a alguien. En este caso, tu expresión es ofensiva, pero es más ofensivo difundirla. Entonces, la difusión es un instrumento también de afectación. Y lo que hacen las empresas informativas es difundir y divulgar. Los medios de comunicación son empresas informativas, sus intereses son otros, son lucrativos. Los medios de información, como empresas informativas, necesitan ganar dinero, porque para eso es empresa, para lucrar, para poder vender incluso la información. La información es un producto de mercado en los medios de información. Pero si algo afecta a una empresa informativa de alguna manera que no dé la información veraz y oportuna, desde luego que tiene un impacto social. Y como decía el maestro, casi nadie se está fijando en la responsabilidad social de los medios de comunicación, como tampoco no han advertido la responsabilidad civil de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, cuando transmiten una nota ofensiva, deben de responder por el daño moral que causa, por esa difusión. Pero también está la otra parte, la responsabilidad social, porque la sociedad necesita estar informada, puesto que para eso se permitió, desde el tiempo de la radio, se permitió que esas empresas se dedicaran a utilizar medios de información
medios tecnológicos. Entonces yo creo que sí impacta socialmente cuando esa información no es ni oportuna ni veraz, o es presionada, o es coaccionada, o es influenciada, o simplemente es ordenada, ¿verdad? Aquí es muy interesante, por ejemplo, el mensaje que nos manda el gobierno, digo, aunque no es algo que se haya comprobado, pero se reconoce en el fondo que es el gobierno quien está generando todo este fenómeno en torno a Aristegui. Es básicamente que no puedes informar algo que afecte mis intereses como país, y en este caso a la clase política en México. Por ejemplo, veamos qué va a pasar con los otros medios. Por ejemplo, si nosotros revisáramos las reformas que se implementaron en el gobierno hace un año y preguntáramos dónde se hicieron las discusiones o en qué medios se hicieron discusiones para ver la viabilidad de las reformas, en ninguno. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos dos canales que son los que tienen mayor audiencia, TV Azteca y Televisa. Sin embargo, con los noticieros de Carmen Aristegui, Javier Solórzano, y algunos otros que también tienen este carácter crítico, se hicieron mesas. Evidentemente el nivel de audiencia que tienen no es comparable. Entonces, ¿cuál es el referente que tiene hoy la población? La televisión, que es Televisa y TV Azteca. La mayoría de la población es su referente. ¿Qué es lo que veíamos? Comerciales, donde nos informaban que las reformas son buenas porque vas a tener esta ventaja, va a disminuir la electricidad. Pareciese que eso es lo único que me interesa, que disminuyan los costos, y la parte del empleo se ha dejado a un lado, ¿no? Eso no se toca en los comerciales. Simple y sencillamente es más en términos de precios y de costos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, no se hizo un análisis en los medios de comunicación con mayor impacto. Ahorita tenemos un problema de tipo de cambio. ¿Dónde se discute? En estos dos canales no hay. Y si se discute, bueno, se hace de una manera muy somera. Tenemos el problema del precio del petróleo. ¿Dónde se discute? Un problema de empleo, un problema de crecimiento. Tenemos el problema de la Suprema Corte, donde se designó una persona con una trayectoria... No grata. Sí, no, con una trayectoria cuestionable. Sí. Pero no vimos ese nivel de análisis en los medios, de mayor cobertura. O sea, no lo vemos. Nada más informa que se está proponiendo el presidente de la República a un candidato para asumir un cargo en la Suprema Corte. Pero nada más. No se cuestionan sus antecedentes. Entonces, hasta ese punto llegamos en lo que es en cómo se informa, ¿sí? Y el hecho de no tener medios que tengan una visión distinta y crítica, pues eso limita la capacidad de análisis de la población, y se toman decisiones erróneas que van a afectar a la sociedad en el corto y en el largo plazo. Entonces yo dudo que con ese antecedente estos nuevos canales, que su cobertura, bueno, no la podemos todavía definir, pero no creo que puedan ni siquiera tener más de un 10 o un 15%, al menos en el inicio. Entonces yo creo que difícilmente veríamos una situación complicada, contraria, en donde veamos un medio donde sea más crítico de lo que se hace, más un periodismo mucho más orientado hacia el ámbito de investigación y que profundice en las problemáticas. Yo lo veo muy complicado en ese sentido, ¿no? Ahora, también considero que en el caso de estos medios están condicionados. O sea, no creo el hecho de que se hayan concesionado estas dos televisoras sea una garantía de una apertura. Eso no lo es. O sea, desde mi punto de vista no lo es. ¿Por qué? Porque con este mensaje que decía desde un principio, que nos manda con lo de Carmen Aristegui, está diciendo: cualquiera que se atreva a criticarme o a hacer un análisis como quisieron ellos, dense por despedido de sus trabajos, ¿no? Ese mensaje que están mandando. Entonces creo que esto es un retroceso, ¿no? hasta en los medios, en la forma de que se informa en estos medios, y creo que no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Es decir, el hecho de que no se informa adecuadamente tiene efectos económicos también. Aquellas economías que no tienen apertura en sus medios son economías que tienen un nivel de retraso. Veamos, por ejemplo, los Estados Unidos. Venezuela. Imagínate, ¿no? Veamos el caso de Inglaterra, de Francia, donde hay una crítica hacia el presidente, ¿no? El caso de Francia, Sarkozy, y vemos directamente se le atribuyen situaciones que son muy incómodas, ¿no? El caso Clinton, o sea, donde dices, bueno, se les puso, tuvo que pedir perdón al presidente. La semana pasada vimos que corrieron a un senador de Estados Unidos por una conducta inapropiada de corrupción. Aquí no pasa nada de eso.
porque los medios no informan. Los medios no informan, los que tienen medio de cobertura no informan. Y eso limita la participación ciudadana porque no conoce las verdaderas problemáticas del país. Entonces, yo ahora terminaría como empezáramos. Es decir, yo dudo que tengamos una democracia todavía. Avanzamos cuando se impulsó ahorita las candidaturas independientes, pasamos de una partidocracia a una democracia parcial. ¿Por qué? Porque el elemento de la participación ciudadana no está. Y no está porque es una sociedad que no está informada adecuadamente. Créeme que si este país tuviéramos medios como el de Aristegui, estos medios con mayor cobertura, la cosa en el país sería completamente distinta, ¿no? Tendríamos una situación completamente distinta. Ahora, quisiera traer, porque en estos momentos estaba recordando una declaración que ha hecho en entrevistas el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre los medios de comunicación. Precisamente este presidente, que por cierto se ha destacado mucho por ser un amplio crítico de los medios de comunicación masivo de su país, ¿no? Específicamente de la televisión. Él comenta en diversas entrevistas que cuando un medio de comunicación es privado, no le pertenece al Estado, hay un problema de origen, que es una organización con fines de lucro, promoviendo un derecho social, que es el derecho a la información, y que por definición no va a quedar el fin del lucro en segundo término por encima de informar. Aquí lo que parecería, si lo quisiera aterrizar, a lo mejor me equivoco, pero habría que ver, el medio, si bien es efectivamente fines de lucro, como por ejemplo Televisa, ¿no? El problema de origen también es el gobierno. Sí, es decir, igual podría estar la televisora ser de gobierno y el problema sería el mismo. Bueno, lo traigo a colación porque me gustaría saber qué elementos sería necesario ponerle atención o buscar cambios en esos elementos. No lo quiero preguntar como decir qué debería cambiar, porque por ejemplo sabemos que si no hubiera corrupción, bueno, pues no habría problema, ¿no? Pero ¿qué elementos, digamos, son más próximos a decir, si por aquí ponemos atención y empezamos a actuar, ¿no? En este caso, por ejemplo, como personas en un ámbito académico, pero también, bueno, ya no digamos como sociedad, ¿qué elementos son aquellos en los que directamente podríamos estar influyendo o actuando en el corto y mediano plazo? Y me viene a la mente algo que es, por ejemplo, el Internet como medio de comunicación, sí, como medio de comunicación. ¿Cuáles pueden ser las posibilidades y los posibles defectos o limitaciones más bien del uso de Internet? Me viene a la mente, por ejemplo, noticieros elaborados por individuos, por personas que no son propiamente periodistas, pero que utilizan un medio, por ejemplo YouTube, para estar dando seguimiento a hechos de relevancia social. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades y límites de este medio como el Internet? ¿Sí? Y por ejemplo, ese por un lado. Y el otro punto que quería tratar es sobre el impacto social de los medios de comunicación, y en este caso de la ausencia de medios de comunicación libres, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va a repercutir directamente en este caso, por ejemplo, las elecciones intermedias? Y ya un poco una proyección más adelante, las elecciones para presidente. O sea, ¿cuál puede ser, aunque en este momento, el panorama, ¿no? En esos dos elementos, ¿no? Esas como preguntas para continuar el debate. ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones del Internet? Y ¿cuál es el panorama respecto al impacto social en elecciones de esta situación de medios de comunicación? Bueno, ya si entramos en cuestiones de Internet, sí hay situaciones muy complejas, creo yo, pero en términos generales lo que yo podría afirmar y sustentar, en todo caso, es que cualquier medio que sea de comunicación debe tener sus límites. Voy a mencionar dos que menciona la Constitución en sus artículos 6 y 7,
como límites de la llamada libertad de expresión, que así le llaman la Constitución, o derecho a la información, que es la vida privada, le llaman, o la intimidad, y el daño moral, pues, que vaya contra la moral, actos contra la moral. Entonces, pues, igual los medios de comunicación, si el internet es un medio de comunicación, pues debe tener límites. Me parece que falta regulación para el internet. Todos los medios de comunicación, yo creo que tienen razón los autores que afirman que deben de tener un buen uso, un buen destino. Yo pienso que que así como los medios en general de comunicación han influido para tener una sociedad como la que hoy tenemos, también los mismos medios de comunicación pueden ser un instrumento útil para hacer una sociedad mejor, porque la influencia es tal que el medio de comunicación influye en la conducta humana, pero influye para mal. ¿Por qué? Porque lo que ve el ciudadano pues, es violencia, fundamentalmente violencia, fundamentalmente dramas, fundamentalmente en las telenovelas pues siempre es lo mismo, ¿no? Infidelidades, etcétera. Entonces eso es lo que aprende la ciudadanía. Si lo ponemos al revés, de que los medios utilicen para un buen uso y para influir de una manera fructuosa en el comportamiento humano, yo creo que también ahí podría funcionar. Pero antes de pasar a su participación, profesor, me gustaría que igual aclarar un punto. Digamos, límites, o sea, menciona que el internet requiere límites, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, cualquier medio. Pero ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, bien, ¿hasta qué punto el límite ya no va o impide una nota que verídica o veraz? No sé si me explico. Por ejemplo, pienso en la ola de violencia, por ejemplo, de Tamaulipas. Informar, por ejemplo, sobre esos hechos propiamente es en sí informar sobre hechos violentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, ¿cómo podrían definirse esos límites para no caer en el problema central que ahorita estábamos tratando? En una acotación de la libertad de expresión como derecho. ¿Límites en qué sentido? Límites en que la libertad de expresión no es libertad para ofender. Entonces, todo lo que limite a un aspecto ofensivo, a un aspecto de daño, a un aspecto de daño social y daño individual, por ponerte cualquier ejemplo, ¿cuántas veces no se ha lastimado a la ciudadanía o a un ciudadano en particular porque sale una nota informativa de que realizó tal o cual acción? Ahora, la verdad de la injuria o la verdad de la ofensa no la excusa. Es decir, habrá que informar y habrá que decir las cosas de tal manera que no cause daño. Eso es lo que creo yo que se debe de buscar en la comunicación, porque la libertad de expresión, el derecho a la información, tiene como límites la moral, la vida privada, tiene como límites el daño a los derechos de la personalidad. Yo nada más me gustaría, por ejemplo, no sé, el hecho de desinformar también, ¿no? Eso, por ejemplo, mucho. El uso de los medios electrónicos desinforman muchísimo. Por ejemplo, sí ayudan, pero también desinforman. Entonces, ¿cómo limitar ese tipo? Adicionando esta parte de la ofensa y del daño moral, yo creo que también la parte esta de desinformar, por ejemplo, vimos recientemente que ponían unas fotografías de un evento natural que se generó aquí el fin de semana en la playa, y terminó siendo falso. O sea, decían que eso, y parecía una tormenta perfecta, ahí no, un remolino generado ahí en el mar, pero era falso.
también hemos visto algunos medios que se denominan como el de forma, ¿no? Que también termina, bueno, decir, a lo mejor uno lo puede distinguir, pero a lo mejor otro segmento de la población pues no es fácil que lo distingan. Entonces, con la serpiente gigante que apareció en Altamira y no, entonces yo creo que en ese sentido, ¿no? En ese sentido va, los medios electrónicos son excelentes, han sido un medio para difundir información que no se da en los medios de comunicación, como por el fenómeno de inseguridad. Es un hecho, ahí creo que encuentran más información que en los medios electrónicos e impresos, y entonces ha sido un buen medio, pero también tiene sus excesos. Yo creo que las limitaciones tendrían que ir en ese sentido, ¿no? Es decir, sí definir qué sería informar y qué no, ¿verdad? Creo que también dentro de aquí tendríamos que tener muy claro que hay ciertas personalidades dentro de los medios electrónicos que su información es veraz. Por ejemplo, vemos que ya Carmen Aristegui tiene su medio electrónico, Javier Solórzano, investigadores como Sergio Aguayo, que están informando, generando Gerardo Esquivel, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente yo creo que es un referente, ¿no? Que no es fácil distinguirlo por cualquier segmento de la población. Entonces, creo que sí tendríamos que regularlo, pero es el Estado, ¿no? Y yo creo que las campañas, hablabas de las elecciones también, cómo afectar, me parece que es un fenómeno que también tendríamos que analizar, y sobre todo en ese sentido, hemos visto que las televisoras han utilizado su programación para fomentar publicidad, ¿no? Por ejemplo, las reformas que se implementaron hace un año, algunos criterios se daban en alguna programación de Televisa, por ejemplo, decían, no, pues es bueno que se dé esa reforma porque va a generar inversión. Entonces, a través de la promoción, yo no dudo que también los mismos medios puedan utilizar su programación para tratar de favorecer a un candidato, ¿no? Indudablemente. Y creo que así lo han hecho y la historia no nos dejará mentir. La otra que también considerabas, que me parece interesante, hablabas de esta parte de privatizar los medios, que hay un riesgo, ¿no? Pero no, yo creo que ahí sí estamos como descontextualizados, en el sentido de, creo que está bien que los medios sean privados. A mí me parece excelente. La cuestión es que tenemos que tener claro que ellos están buscando ganancias, ¿sí? Lo están haciendo con fines de lucro. En ese sentido van a tener una programación que vende. Por ejemplo, si vamos a Televisa, Laura vende. Por eso creo que tiene 2 horas de programación, sí. 1 hora. Laura Bozzo vende. Y Televisa lo va a poner porque vende. Y los partidos de fútbol, o la cantidad excesiva de partidos de fútbol, venden. Lo va a poner Televisa. Así es. Porque ellos están buscando ser los mejores, obtener mayores ganancias. Perfecto, es entendible, eso es racional. Dentro de los medios de producción es racional que cada quien busque la mejor manera de vender y obtener la mayor cantidad de ganancias. Entonces, ¿quién tiene que regularse? A la pregunta. Aquí el regulador es el Estado. O sea, el Estado debería estar analizando los contenidos de los medios para ver qué sí se difunde y qué tiene un impacto social favorable, evidentemente, y qué contribuye al bienestar. Si nosotros vemos que Televisa, analizar por ejemplo el caso de Televisa, a mí me parece muy interesante, porque si nosotros analizáramos la programación de este canal, nos daríamos cuenta que no tienen contenidos que contribuyan en un aspecto político, en un aspecto económico, en un aspecto social, no contribuyen. Positivamente. Sí, positivamente. Tienen un noticiero que describe lo que pasa en el país, nada más. Análisis no hay. Es difícil que veas análisis. Después tienen una programación de comida, me parece. Después tienen una repetición de programas de telenovelas de un día anterior. Después tienen el programa de Laura Bozzo, un pequeño media hora de espacio para noticias que también describen. Después como 5 horas de telenovelas. Sí. Y entonces analiza el contenido y no hay nada que contribuya al aspecto cultural, no hay nada. Pero vende mucho. O sea, es un canal que tiene una cobertura impresionante por el nivel educativo del país. Por lo tanto, influye. Y impacta en la manera de pensar de la sociedad. Por eso, entonces, la pregunta sería, ¿está mal que se haya privatizado? No. Lo que pasa es que el regulador no está actuando. El regulador le favorece ese contexto. Mantener cautiva a una sociedad pegada a la televisión con una programación que no contribuye en ningún sentido a mejorar la capacidad de crítica de la población. Entonces, creo que en ese sentido diría, no es la cuestión de privatizar, sino que el regulador no está haciendo lo que debe hacer. Y por ejemplo, pensando en una cuestión, ya casi llegando al cierre de aquí de esta emisión, pensando en una cuestión respecto a las regulaciones, es decir, el regulador está fallando
Ajá, y no solamente está fallando, sino que se está viendo beneficiado por esa, por falla. Vaya, podemos decir que falla a propósito en muchos sentidos. Pienso también ahorita como caso de dónde se ve beneficiado, o más bien dónde influye esta famosa película de la dictadura perfecta, que a diferencia de muchas otras películas, ¿no?, que por ejemplo permanecen en cartelera, ¿sí?, esta salió casi de inmediato de cartelera, y bueno, eso como un indicador, ¿no?, de riesgo. Pero aquí, por ejemplo, pensando otra vez, volviendo a los medios de comunicación como el internet, ¿no debería ser la sociedad quien regule? O sea, porque precisamente por estas situaciones, aquí vemos, por ejemplo, cuestiones en las que la publicidad, que se maneja, no solamente, digamos, no es analítica de una situación, sino, y esto lo planteo como pregunta, ¿es publicidad que desinforma? Como pregunta. Y otra, ¿no debería ser precisamente, tal vez a través de medios como internet, la sociedad quien regule esto a la información, por así decirlo? Y si fuera, ¿cómo sería? Si esa fuera digamos, una posibilidad viable, ¿no? Es que al hablar de regulación estamos hablando de leyes, y la sociedad no puede hacer leyes, pero la sociedad puede condenar, puede aprobar, puede omitir, puede objetar. En esa forma cabe una especie de regulación social, pero no una regulación legal, ¿verdad? Porque la regulación legal nada más es el Estado. Y yo creo que, por ejemplo, aquí necesitas un nivel de análisis profundo que implica, obviamente, que tengas niveles de estudio superior, es decir, la parte regulatoria formal no puede el ciudadano, pero sí lo puede hacer, como lo mencionaba el profesor, ¿no? Es decir, bueno, yo decido qué ver, qué no ver, pero eso requiere un análisis crítico de parte del ciudadano, que mucho del ciudadano mexicano carece. Tenemos bajo nivel de estudio en México. Entonces eso es una limitante, ¿no?, para regular desde la sociedad, una regulación social. Ok. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, de unos 4 minutos. Me gustaría que pues cada quien cerrara una conclusión, con su conclusión, perdón, 2 minutos y 2 minutos, sobre qué se le puede decir a quienes nos está viendo, contemplando que nos pueden ver tanto estudiantes, ¿no?, como cualquier persona que quiera acceder a este medio, sí, pero prioritariamente personas dentro del ámbito académico. ¿Cuál sería el mensaje respecto a cómo ver o cómo darle lectura a la situación en cuanto a medios de comunicación y libertad de expresión y censura en esos medios de comunicación a la gente que nos ve? ¿Qué le dirían a las personas respecto a esas situaciones? Pues quizás yo pudiera concluir en el sentido de que la sociedad se vería muy favorecida si los medios de comunicación tuvieran un buen uso de los medios difusivos, porque esa es su función, difundir y divulgar, nada más. Porque si difunde y divulga contenidos positivos, pues va a favorecer a la sociedad. Para eso se necesita una regulación jurídica. Yo en mi caso también coincido, pero también creo que la parte de ser muy selectivos en lo que vemos, o sea, es decir, no podemos seguir aceptando la programación que se pueda dar en canales que en canales como TV Azteca y Televisa, que no contribuyen en ningún sentido al país. Entonces creo que parte del éxito de esas televisoras es su audiencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Realmente hacer hacer conciencia de que lo que ellos presentan no es nada favorable, no contribuye. Entonces creo que ahí la sociedad tiene un papel muy importante que desarrollar, ¿sí? Empezar a seleccionar lo que trae una contribución en el ámbito cultural, podríamos decirlo, y también en otros aspectos, ¿no? A mí me parece también interesante que las plataformas electrónicas sigan usando, es fundamental. Es una forma en la que, por ejemplo, esto de Aristegui ha tomado
otras latitudes. Es decir, ya el entorno internacional está implícito precisamente por los medios electrónicos como el Facebook, el Twitter, que han sido elementos que se han utilizado para difundir esta situación. Creo que es algo que empieza, el tema de Aristegui, no lo hemos visto todavía en su máxima expresión. Yo creo que aquí va a haber una intervención de instituciones internacionales que van a hacer recomendaciones al Estado para cuidar esta parte de la libertad de expresión. Entonces yo creo que todavía no se ha terminado esta situación. Creo que va empezando y que va a tener consecuencias para el país, favorables al país. Bueno, pues esperemos que así sea. Y bueno, es un tema siempre muy amplio. Por hoy agradezco a los dos profesores. Gracias por esperemos que puedan estar aquí en futuras emisiones, ¿sí?, del programa con nuevos temas. Pues bueno, gracias a todos y nos veremos en la próxima emisión de Disonancias.